tardes. Vamos a dar paso a la última sesión de la tarde, que es la sesión de innovación. Tengo el placer de moderar esto con Manel Sabaté y con Andrés Iñiguez. Soy Ángel Tequier. Y se van a presentar, creo que son 6 ponencias o presentaciones, y os recuerdo que no hay preguntas y son únicamente las presentaciones. La primera va a ser realizada por el doctor Juan Miguel Ruiz Nodar. Y tiene por título Resolutonics y los stents del futuro. Juanmi. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a los directores, a Medtronic y a todos ustedes por el estar aquí. Y en 10 minutos voy a presentar, yo creo que es lo que es la información relevante sobre el futuro del intervencionismo coronario a nivel del stent en los próximos años. Si bajara el volumen del fondo sería estupendo. Vamos. Bueno, antes de hablar de novedades, yo creo que conocemos ya todos del Onyx y del stent del que les voy a hablar fundamentalmente más tiempo, del stent con agujeros o con droga en el interior, con el fármaco en el interior. Me voy a permitir una única diapositiva para hablar de una novedad que es inminente, que es una familia nueva de catéteres diagnóstico, que es verdad que es algo en lo que nunca solemos poner demasiado interés, pero que es con lo que trabajamos todos los días y con todos los pacientes. Y vamos a tener una nueva familia de catéteres diagnósticos interesante, basado en la tecnología del launcher con una doble malla metálica, que al fin y al cabo lo que va a hacer es permitirnos un mayor torque y evitar el quincado o los catéteres diagnósticos que muchas veces nos doblan, fundamentalmente en los accesos arteriales, cuando tenemos troncos innominados calcificados o con mucha tortuosidad. Además va a tener una punta blanda, lo cual también es importante a la hora de ser menos traumáticos, pero sobre todo va a mejorar el torque y evitar el quincado, lo cual yo creo que es importante. Me centro en el Onyx, novedades del Onyx. Yo creo que tenemos que conocer el tamaño grande. Hoy que hemos hablado tanto de tronco, esta mañana se han hecho angioplastias del tronco, el tamaño del Onyx de 4,5 y de 5 milímetros yo creo que es un stent que tenemos que tener siempre presente en el tratamiento del tronco. Yo creo que este stent, por su gran fuerza radial y por sus características mecánicas, aporta todo lo que yo por lo menos le exijo a un stent a la hora de trabajar en el tronco, que es fundamentalmente una gran conformabilidad. El stent de 4,5 lo podemos sobredilatar a 5,7, lo cual es una barbaridad, que probablemente nunca lo vayamos a necesitar, pero sí que es muy fácil que en una angioplastia del tronco DA proximal sea 4,5 en el segmento de la DA y tengamos que dilatar con 5 o 5,5 en el tronco. Esto es bastante frecuente, o por lo menos no es infrecuente. La segunda gran característica del Onyx es que nos permite acceder por su diseño de una manera muy sencilla a la rama lateral, que casi siempre vamos a tener que abordar. En tercer lugar, esto nos va a facilitar obviamente el kissing, que es una de las kissing balón que vamos a tener que realizar en muchas de las angioplastias, y al fin y al cabo vamos a conseguir con este kissing un gran diámetro en las ramas laterales, precisamente por el diseño sinusoidal del stent. Precisamente si se compara contra los stents de la competencia, que no es mi objetivo ni mucho menos, sí que es el stent que consigue más diámetro en el origen de la rama lateral. Y yo creo que ¿cómo hacer la angioplastia del tronco? Pues yo creo que simplemente decirles que hay un estudio en marcha puesto a nivel europeo en el que se va a intentar diseñar o decidir o ayudar en la toma de decisiones de cómo debemos de tratar el tronco. Con 2 stents, al fin y al cabo es una angioplastia de una bifurcación más compleja, de mayor diámetro, sí con 2 stents o estrategia simple de un stent. Es un ensayo clínico con el stent Onyx, randomizado a stent provisional con un stent o estrategia de 2 stents, y coordinado por el grupo, el European Bifurcation Club, y se ha empezado a recopilar pacientes randomizados, y probablemente el año que viene tengamos información relevante de este estudio. Este tipo de estudios yo creo que todos tenemos muy claro que no nos van a dar la solución a nada, pero sí que nos van a ayudar a la toma de decisiones en muchos de los casos. Y ya me centro en lo que va a ser la gran novedad, o en lo que por lo menos se está investigando Medtronic, lo que llaman el drug-filled stent, el stent relleno de droga, stent con agujeritos, como lo llamo yo, y al fin y al cabo no es ni más ni menos que buscar un stent sin polímero. Ya llevamos muchos años, 12 años, 13 años trabajando con stent farmacoactivo, las plataformas han evolucionado positivamente, cada casa ha ido mejorando su plataforma metálica, la droga son las mismas que estamos usando desde hace 12, 14 años, y los polímeros es donde claramente hemos evolucionado, evitando los polímeros del principio, los polímeros que teníamos con el stent Cypher, con el stent Taxus, y las diferentes casas han optado por
polímeros, pues en muchos casos biocompatibles, como es el caso de Abbott, Medtronic, polímeros absolutamente biocompatibles y con unos resultados excepcionales, o incluso Boston, y otras han optado por polímeros bioabsorbibles, como puede ser Terumo, Biosensor o la última generación o el stent Synergy de Boston, ¿no? Y en el último año ya hemos tenido información sobre el stent sin polímero, ¿no? Y eso yo creo que son datos importantes que tenemos que tener todos en cuenta, fundamentalmente por la mejora a nivel de seguridad. Estos stents sin polímero parece que por lo menos son igual de seguros o bueno, más seguros que el stent convencional, lo cual es importante en muchos pacientes de alto riesgo. Por tanto, ¿en qué consiste el stent, el drug-filled stent? Pues es un sinusoide con 3 capas en el que, bueno, pues al fin y al cabo lo que tenemos es una capa externa de cromo cobalto, una capa interna muy pequeñita de tantalio, que es lo que le va a dar radiopacidad al stent, y con muy poquito tantalio vamos a conseguir ver el stent muy bien, y en el interior del sinusoide va la droga, en este caso sirolimus. Y a través de los agujeros, dependiendo del tamaño del stent y del número de agujeritos, pues se va a ir liberando con una velocidad bastante controlada la droga en las siguientes semanas y los primeros 3 meses. Por tanto, en función del número de agujeros se libera la droga y de esta manera pues, se evita al ir la droga dentro del stent pues, que los rozamientos en angioplastias complejas con mucho calcio pues, podamos dañar el stent que en otros casos va pegado a la plataforma. Datos mecánicos que yo creo que tenemos que tener siempre presentes. Es un stent con una fuerza radial excelente, superior incluso a la del Onyx, y una radiopacidad también similar, muy similar a la del stent Onyx y superior a la del stent Integrity. Les voy a comentar datos que se han presentado recientemente en el TCT, el Revolution Trial, que es un poco el first in man que se está haciendo con este stent, y al fin y al cabo no se buscan eventos clínicos, no estamos en esa fase todavía, lo que se buscan son eventos o datos angiográficos. Es un estudio, un registro con mucha imagen, donde todos los pacientes se van a reevaluar a los 9 meses con OCT o con IBUS, y en el primer subgrupo, que es el que ya conocemos los datos, los primeros 50 pacientes, la mitad de ellos se hacía OCT además al primer mes para ver la endotelización, y a otra parte del subgrupo, la otra mitad, OCT a los 3 meses. Y todo se completaba un estudio con IBUS y OCT a los 9 meses. ¿Qué es lo que hemos visto en este estudio? Pues bueno, yo creo que datos importantes. El late loss de este stent, del drug-filled stent, estamos hablando de un late loss de 0,26 milímetros. Yo creo que es un valor excelente. No creo que en un stent farmacoactivo tengamos que tener el objetivo de reducir este late loss. Un stent que nos va a dar seguridad, nos va a dar una endotelización adecuada. Y bueno, pues a nivel de datos de OCT, yo creo que son datos también relevantes, saber que bueno, al mes ya están cubiertos la mayor parte, el 91% de los STRUCs. A los 3 meses, como ven en la gráfica en amarillo, el 96% de los STRUCs ya están endotelizados, y a los 9 meses ya están endotelizados el 99,5% de los STRUCs. Por tanto, es un stent que se endoteliza rápidamente y de una manera, al parecer, muy uniforme y muy eficaz. Mala posición, pues obviamente los datos relativamente opuestos. Muy poca mala posición en el primer mes y una mala posición que desaparece a los 9 meses. Y por poner un caso representativo y por hacer la sesión un poquito más relajada, pues uno de los casos con mala posición, la que podemos ver tras el implante, mala posición de los STRUCs a este nivel, como en el seguimiento, en este caso de la cohorte de seguimiento de OCT al mes, ya empiezan a estar parcialmente endotelizados los STRUCs, y como a los 9 meses está absolutamente endotelizada todos los STRUCs del drug-filled stent. Por tanto, los datos del Revolution pues bueno, nos hablan de que estamos hablando de un drug-eluting stent, un stent libre de polímero, con depósito de sirolimus en el interior del stent, con liberación controlada a través de los agujeros del stent. En la primera cohorte de estos 50 pacientes podemos decir que es seguro, si bien es verdad que es una población muy favorable, como no puede ser de otra manera, y no se busca ni estudiar la seguridad ni la efectividad. La efectividad sí, la seguridad obviamente habrá que testarlo en poblaciones mayores y más all-comers, no más de todos los días. El late loss de este stent es un late loss muy favorable, de 0,26 milímetros, restenosis binaria del 0%, y bueno, lo que podemos decir con estos estudios seriados de OCT, que la endotelización de los STRUCs es muy rápida y evitamos la mala posición, pues que siempre es algo que obviamente no es positivo en ningún tipo de stent, y ausencia de trombosis, lo cual tampoco es ninguna sorpresa en una población pues tan pequeña y a priori favorable para este tipo de stent. Por tanto, concluyo
stent Onyx XL, yo creo que es un stent que personalmente considero que debemos de tenerlo presente en toda angioplastia compleja, en toda arteria grande, a bifurcación grande de 4 milímetros, 5 milímetros. El tratamiento del tronco es, yo creo que el gran vaso que se puede beneficiar de un stent con gran fuerza radial como es el Onyx XL, gran conformabilidad, adaptación al acceso rápido al vaso lateral y óptima expansión de las células del vaso lateral. Yo creo que un stent a tener presente siempre en la angioplastia del tronco, que cada vez haremos más, téngalo por seguro. Y respecto al drug fill stent, pues bueno, hablamos de un stent sin polímero, con liberación controlada de la droga, en este caso sirolimus, y lo que se busca al fin y al cabo son resultados sin restenosis o restenosis similares a lo que estamos teniendo, evitar toxicidad asociada al polímero y, por tanto, buscar ventajas que se buscarán en ensayos clínicos posteriores, pues asociadas pues, a la ausencia de polímero en un stent, como puede ser el posible acortamiento de la doble integración en las poblaciones que consideremos adecuadas. Muchas gracias por su atención. Thank you very much for this opportunity to be able to present this here. This is a McMurray's patient, case in a patient with acute myocardial infarction. And from the beginning, I want to say this is an off-label use. I've done it because I felt in this patient it was the right thing to do, but this is really not meant for everyone to do the same what I did. I choose the case mainly not for the myocardial infarction, but mainly because this was one of the cases with the longest follow-up, and I wanted you to have a look at a longer follow-up case of McMurray's in an all-comers patient. So this was a lady, 70-year-old, acute myocardial infarction. She had atherosclerosis in the carotids and subclavian artery, and she had mild chest pain on arrival and inferior akinesia, and then I performed emergency coronary angiography. So as you can see here, the right coronary artery was blocked, and as we usually do, heparin, of course, she received ticagrelor. She had already aspirin. After wire crossing, she had TIMI2 flow, and I gave her an eptifiridite bolus. And then I started to treat her. So first I use a BONC, which is a non-compliant balloon at 20 atmospheres, just in the beginning to get some flow. I think I gave some adenosine, I don't remember exactly. And then I used a 3.0 balloon in this case at 20 atmospheres. I would have loved to use a 3.5, but the problem was that this was an acute infarction, so I was afraid of no reflow. That's why I kept the balloon at 3.0 and went up to 20 atmospheres, which for the distal part of the vessel looks fine. This is a 6 French catheter you see up there, and this was the intention to use a 3.0 to 3.5 devices at the end. As you can see, there is a dissection in the mid portion of the vessel, and we see this often. If you dilate aggressively, if you use non-compliant balloons at high pressures, you will see this kind of dissection, which in my opinion is not a problem, because at least you have done some work, you have cracked the lesion, hopefully, and then you can implant a device and get a good result. So then I use the McMurray's 3.025 for the distal bit. I use the McMurray's 3.5 by 25 for the proximal, and in the very proximal part covering the ostium, I don't use scaffolds at all, and I used here an Orsiro 3.5 by 26 at 20 atmospheres. I deployed the McMurray's at relatively high pressure because I think it's the risk of a dissection from the stent balloon is with this very low. I haven't actually experienced any of so far. So as you can see, this is now before post-dilatation. The angiographic result is good. And then I use the BO 3.5, a non-compliant balloon again for post-dilatation. This was mainly not because the scaffold was underexpanded like we saw in the previous case, but just to get a bit better result, better apposition, and avoid any malapposition of the device. And then after this, this is what it looked like. This is a bit magnified now compared to the previous picture. You see quite a good result. And then I also performed OCT on this case, which you see here. The first run on the left side is the OCT showing the distal McMurray's. And the one on the right side here, where is it? Yeah.
This is basically showing there is a Orsiro in the middle because I missed the gap, and then it's showing the magmaris for the proximal magmaris from including the metal bit. What I said also before in the panel discussion, you can see that the profile of the device is very low. So if you are used to Absorb, you will think to me this looks much more like a metallic stent than of course Absorb. It's a very low profile, and maybe it's a good solution for even small vessels, which at the moment we cannot treat. So I was very happy with this result. And the patient went home. After 2 months, and this is the reason why I chose this patient, because I have quite a bit of good angiographic documentation. After 2 months, I had to treat a non-culprit lesion of this patient, which was the mid-LED, and I brought her back and looked at the right. Unfortunately, at this stage, I did not perform OCT. It looked fine, and I continued to follow her up. And then at 5 months, she came back again, again for the non-culprit lesion, which was again the same which I treated 2 months post-implantation. And the angiographic result was fine, and no relevant stenosis. And this is now again the same. So distal magmaris, which will start now. This is now where we have the magmaris. You can hardly see the device anymore. This is all now basically gone. What you see, and here as well, what you see is maybe some pockets of material, and here now in this part you will see some edema in the vessel wall, here, which I think is probably normal to this device, because somehow it has to heal. But the result was good, and I was very pleased. This was done 3 days ago. So this is just a case to basically show you basically off-label case, which I used mainly to demonstrate because I had such a good documentation of this case. I think with accurate pre-dilatation, as in this case, we can achieve good midterm results. As you can see, large parts of the magmaris are disappeared after 5 months, and in my opinion, this is good news, because maybe this is the way to avoid the long-term complications we see now with Absorb, which at 3 years is still there. Magmaris for me behaves like a drug-eluting stent, like a normal drug-eluting stent, because it delivers quite easily, it has a good radial strength, and it has, in my experience now, in my short experience of about 70 cases, good short-term results. So no warning signs so far. However, I think, as I said before, pre-dilatation really remains the key, and we have to maybe spread out the message, what does real pre-dilatation mean, because I think many people still haven't understood this or refuse to understand it. So this for me means really one-to-one pre-dilatation, in my opinion, even using highly non-compliant balloons. And I think also using scoring balloons. I don't have experience because I use a very non-compliant balloons, OpenNC, which basically resolves all my problems. But I think if you don't have a highly non-compliant device, then you should use scoring balloons to really modify the plaque and achieve good pre-dilatation. I think you should avoid it to use it if it's a highly calcified lesion. As we saw in the previous case, it's very hard to correct afterwards. I think we are not there to cause problems, but really should do good to the patients. And I think you should avoid bifurcations unless you can ignore the side branch. If you cannot ignore the side branch, because then it will force you to do again something which we don't really know how to deal with this device. And in my opinion, post-dilatation is not that important as it was with Absorb. And I would personally, I performed rather a mild post-dilatation than an aggressive post-dilatation, which for me means aggressive is 30, 35 atmospheres, 40, which I've done with Absorb, but I think in this case we don't have to do that. So mild post-dilatation. I think if we respect these really soft and key rules, then we will have good results. And I'm quite excited to see how the future goes. Thank you very much for your attention. Maybe we have 1 or 2 minutes for a question. Buenas tardes a todos.
Muchas gracias. Realmente las cosas están cambiando desde que un suizo presenta un caso clínico, ¿no? Y un español vamos a presentar los resultados de un estudio, ¿no? De seguimiento clínico angiográfico y con OCT al cabo de 6 meses. La verdad es que para mí es un honor presentar el resultado del estudio Anchor, como ha dicho el doctor Íñiguez, es el estudio hecho con el stent angiolite. En realidad, mi único mérito es que recluté muchos pacientes, o reclutamos en nuestro centro muchos pacientes, pero el mérito principalmente es de iVascular, por promover el estudio, y del doctor Rodés, que como sabéis es el investigador principal. En realidad el stent angiolite, para los que no lo conozcáis, es un stent fármaco-activo de cromocobalto, con un diseño específico que además permite una liberación muy homogénea del fármaco, con un grosor de strat de 80 micras y que libera sirolimus con un polímero bioestable, con una cinética de liberación del fármaco de un 75% al primer mes y del 100% al segundo mes desde el implante. Ya tenemos un estudio hecho por el Grupo de León, concretamente por el doctor Esteve Loureiro, Roy para los amigos, en el cual ya demostraba que el stent angiolite, respecto a los stents con polímero bioestable y el bare metal stent, tenía una pérdida tardía muy baja y además con un score de inflamación atractivamente o sorprendentemente muy bajo, lo cual siempre podemos considerar que sería una bondad probablemente vinculada a la biocompatibilidad del polímero. El objetivo del estudio fue evaluar la viabilidad, la eficacia exploratoria del stent y el rendimiento clínico con liberación del fármaco angiolite a los 6 meses mediante angiografía coronaria y OCT. De todas maneras, habían objetivos primarios y secundarios. De los primarios, como he dicho, era la evaluación angiográfica y de tomografía o coherencia óptica, pero había unos objetivos secundarios, como veréis con el diseño del estudio, que era evaluar también con OCT en un subgrupo de pacientes a los 3 meses y luego ver, lógicamente, los eventos clínicos al cabo de 6 meses y hasta 2 años, como veréis. Los criterios de inclusión eran los criterios de inclusión clásicos, y de los de exclusión quizás simplemente remarcar que se excluían los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST y pacientes con oclusión crónica total, por considerar los subgrupos en los cuales probablemente el resultado angiográfico y sobre todo el OCT puede verse alterado. El diseño del estudio, simplemente remarcar que una vez los pacientes habían, lógicamente, cumplido los criterios de inclusión y exclusión, se hacía una aleatorización, pero una aleatorización exclusivamente para determinar el momento en el que se hacía el OCT de control. Había un subgrupo de pacientes, de 30 pacientes de los 100 que estaba previsto reclutar para control a los 3 meses y el resto era 2:1, 70 pacientes para el control angiográfico y con OCT a los 6 meses. Y luego, obviamente, los pacientes seguirán un control clínico hasta los 2 años. El sistema de OCT utilizado era el sistema de St. Jude, utilizando la información cruda del OCT para analizarlo. Las características basales de los 103 pacientes son las clásicas que conocemos más o menos, simplemente destacar que había un 30% de diabéticos y que la mayoría de los pacientes, un 70%, eran pacientes ingresados por un síndrome coronario agudo. Respecto a las arterias estudiadas, veis que hay una gran mayoría de descendente anterior. El diámetro del stent, como veis, por los criterios de inclusión eran arterias grandes, no eran vasos pequeños, y la longitud de la lesión tratada o el stent utilizado no eran stents largos, lo cual estaba descrito por las circunscripciones de los criterios de inclusión. Se utilizó predilatación en un 80% de los pacientes y casi en un 40% postdilatación, y como veis todos los pacientes fueron doblemente antiagregados en el seguimiento. Los resultados clínicos, que al fin y al cabo son los resultados duros, ¿no?, durante la hospitalización, como veis aquí, solo hubo un episodio de fibrilación auricular, ninguno de los considerados eventos cardiovasculares importantes. Y aquí vemos los resultados angiográficos del procedimiento, en los cuales, como veis, o como he dicho antes, eran vasos relativamente grandes, pero con lesiones severas, claramente severas. Sabéis que el QCE siempre penaliza y sale mucho menor de lo que estimamos visualmente. Y el resultado angiográfico inmediatamente post, veis que la ganancia es grande y el resultado de la diámetro de estenosis residual era buena, es decir que el resultado angiográfico incluso por QCE era francamente bueno. Aquí vemos el subgrupo del seguimiento angiográfico y con OCT a los 3 y 6 meses, quizás la diapositiva más interesante en cuanto a ver el resultado.
el resultado geográfico puro. Este sería el seguimiento del subgrupo de los 3 meses. Veis que la pérdida tardía intrastent, o sea, el late lumen loss, sería muy bajita, de 0.03. A los 6 meses, 0.07, es decir, es muy estable entre los 3 y los 6 meses. Y, como veis, la parte más importante, que es la restenosis binaria, al fin y al cabo, pues es muy baja, es de ningún caso en ninguno de los subgrupos, simplemente un caso en el grupo de los 3 meses intrasegmento, no intrastent. Quizás el dato más importante que más esperamos es obviamente el dato del OCT, que sé que podríamos discutir mucho sobre, los expertos podrían discutir, yo no, pero sobre cómo se computan y cómo se analizan los OCTs para determinar el grado de endotelización, pero la cifra que a nosotros nos suele gustar es el contrario, digamos, a sería, ¿no?, los 87% de número de strass cubiertos de los analizados, lo cual supone, fijaros, pues solo un 7,5% de secciones transversales con strass no cubiertos, lo cual son datos muy bajitos, o sea, de gran recubrimiento endotelial. Y por último, el dato de la tasa de la posición, que como veis es por debajo de un 2%, es un índice realmente muy, muy bajo. Es decir, tienen una buena endotelización a los 3 meses con una neoíntima, un engrosamiento neointimal pues pequeñito, de 73 micras, y además con muy buena aposición del stent. Esto, además, lo interesante es que en el subgrupo de los 6 meses, que recordad que no es el mismo grupo, es decir, los que iban a 3 meses no se analizaban a los 6, sino que se analizaban un grupo a los 3 y otro a los 6. Subgrupo de los 6 meses, veis que el número de endotelización, pues en este caso es el 84% de los strass recubiertos, con un parámetro fijaros, prácticamente equivalente de grosor neointimal, es decir, que entre los 3 y los 6 meses hay una gran estabilidad, al menos comparando los dos subgrupos, y como hemos dicho antes, con una muy baja tasa de mala posición y de aposición incompleta del stent. Al fin y al cabo, lo que interesa, o sea, todo esto son subrogados angiográficos y de OCT, pero lo importante es remarcar que el resultado clínico en estos 103 pacientes es muy bueno. Fijaros que solo hay, en cuanto a acontecimientos clínicos, una revascularización en una lesión diana que fue por isquemia inducida. El resto no hay ninguna. Hubo una muerte, además concretamente yo la conozco porque fue un caso de los nuestros, y fue una muerte por una enfermedad pulmonar absolutamente imprevisible y que fue pocos días después. Era un paciente que sufría una fibrosis pulmonar no detectada y que se desenmascaró a raíz del tratamiento cardiológico. Y luego de otras revascularizaciones, es decir, no inducidas por isquemia, que no quedarían en este grupo, solo hay, como veis, pues en la lesión diana, pues solo hay 2 casos, y que, bueno, muchas veces es porque no podemos inhibir, ¿no?, los hemodinamistas cuando hacemos el control angiográfico, que veamos según qué restenosis nos impresiona más y la decidimos tratar, aunque no haya isquemia en ese territorio y el paciente esté asintomático. Y por último, como conclusión, es decir que el stent con liberación de fármaco angiolite se ha demostrado en este estudio muy buen comportamiento clínico, con elevado éxito del procedimiento, con parámetros de procedimiento, es decir, de fuerza radial y de expansión del stent muy buena, con muy baja tasa de fallo a los 6 meses de seguimiento, que además los datos de la tomografía de coherencia óptica a los 3 y a los 6 meses en ambos subgrupos han mostrado un bajo grado de proliferación intimal y una baja tasa de mala posición del stent, y que obviamente solo nos queda decir que en estudios futuros pues determinarán el comportamiento de este stent, que ha mostrado estos resultados tan prometedores quizás en subgrupos de pacientes específicos. Muchas gracias. Thank you very much, ladies and gentlemen. I guess I do this in English. It might be better for you. So it will be my task to discuss the combo technology. And this is already a very old slide that you may or may not have seen, but it really still relates to current technologies, because we need to make clear and understand that vascular healing is very important after any stent implantation. Now, what we have learned over the years is clearly that with the introduction of 2nd generation DES, and this is data from a large patient cohort from Munich, that there is a significant decrease in restenosis, so we have significantly improved with these devices. And this has also been acknowledged in the recent meta-regression analysis of the European Society of Cardiology, where we looked at a number of different stents and found that significant improvements were performed with 2nd generation DES,
as you can see it here, as compared to the early generation and also bare metal stents. I think it has to be acknowledged that current technology is hard to beat, and yet there are remaining issues. What we have found from pathology, and I think this goes well in line with these findings from clinical, that there's a significant improvement with the newer generation everolimus-eluting stents. You're looking at important parameters, uncovered stent struts, but also thickness are well in line with first generation stents, but the uncovered stent struts has been significantly improved. And also very important markers such as inflammation, struts with fibrin, they were significantly improved with the second generation. So what are the remaining issues with current generation DES? I think we still don't have a good understanding why a significant proportion of patients suffer from these inflammatory reactions, and this is a case that we reported of a severe hypersensitivity reaction in both Science and Resolute DES, so newer generation that are significantly improved. So this is one of the issues. And then we also know from clinical trials that there is this continued and sustained increase in event rates very late, and we don't have a very good explanation for this either. So what we have reported from pathology is the issue of progression of atherosclerosis, or something that we call neoatherosclerosis within the stented sections. And I think you have heard that for some reason we find a significant acceleration of this disease in drug-eluting as compared to bare metal stents. And one of the issues certainly relates to the fact that there is delayed endothelialization, and you know that these leaky endothelial cells, they give rise to progression of atherosclerosis, and this is nicely shown in a sirolimus-eluting stent from human pathology on the right side, where you can see these leaky endothelial junctions that give rise to transmigration of inflammatory cells and cholesterol. And unfortunately, the bad news of all that is we have not only seen this in first generation DES, but also in second generation DES, as you can see it down below in these bar charts, where you can find foam cells and cholesterol clefts even in the newer generation drug-eluting stents. And for us, it is very likely this has to do with the fact that the drug significantly impedes endothelialization over time. Is this only something that we observe from autopsy, or is this clinically relevant for you? This is the largest registry of late stent thrombosis cases that we had the privilege to collaborate with many European operators. And what you can see here, this is the OCT sub-study with 29 centers collecting cases. 217 patients were collected with late stent thrombosis. And what you find in the very late stent thrombosis group, seen in yellow, almost 1/3 of the causes of very late stent thrombosis are secondary to plaque rupture, meaning progression of atherosclerosis in the stented segment. So I truly believe this is a significant issue. How can we overcome some of these issues? I believe that in the future we still, and especially now with bioresorbable technology, we need to look at pro-healing stents, such as the combo device. This is a device that combines a unique low strut profile with abluminal biodegradable polymer coating, release of sirolimus, which is an established drug, and something that we have not seen in any other of the DES, which is an active capture technology for endothelial cells. How does it work? By preclinical results, we were clearly able that the stent is doing what it is supposed to do. You're looking at confocal and electron microscopy, where we compared against Science Prime, and you can see that uncovered stent struts are significantly lower, and we're not talking about OCT-covered stent struts, but this is really endothelial cells at a high resolution of scanning electron microscopy. So the stent is really doing what it is supposed to do. How does this translate into clinical science? You're looking at an OCT study with consecutive follow-up at 9 months and at 24 months. It's a BRAVE study that was performed in China, but we can, I think, learn a lot from this study with a total of 61 patients. And I want to point out to the most important facts that endothelial coverage and covered stent struts are observed as early as 3 months. And this is not the only fact that we could learn from this study. But when you look at the strut level neo-intimal thickening between 9 months and 24 months, you can actually see that there's an active decrease that is likely neo-intimal maturation over time. And when you take a closer look at what's going on at these highly level stent strut classifications, I think I want to point out to one important thing that is completely embedded and covered stent struts seen in dark blue. At 5 to 9 months, you can see that this is almost complete. And I have not seen that this has been achieved with any of the other DES technologies. Again, looking at these cumulative curves,
neointimal volume regression is observed between 9 and 24 months, and this is something also that has to do with shrinkage of the neointima, which I will show you in a while. When you look at these consecutive OCT pullbacks, you can see that there's an early growth and healing observed starting at 3 months already and 4 months, and then you can see that the neointimal shrinks and matures over time, and this is nicely seen in this illustrative OCT images. And we have done a very sophisticated analysis looking at the grayscale signal intensity of these OCT pullbacks, and what you can see is the higher the grayscale, the more these endothelial cells and smooth muscle cells are matured, and you can see this nicely is observed between 9 to 24 months, where we see maturation of the neointima, which is accompanied by shrinkage of the neointima. Just to put it into clinical perspective, it is hard to show you randomized data at this point of time, but data are on their way. The REMEDY registry looked at more complex patients. You can see about a third of these were patients presenting with acute coronary syndrome, and 60% were B2C lesions. And you can see that the TLF rate at 12 months was as low as 5.7%, at least a good signal that this stent is not only healing well, but it's also efficacious. These are the studies that are on their way. More than 7,000 patients currently partly have already completed enrollment in green and are still enrolling or about to complete. Most important, significantly, certainly the HARMONY trial, which is a randomized clinical trial looking at the combo against science in Japan and for US IDE. And this will be very important data to show us if the stent is effective in reducing neointima as well. So I would like to summarize with the following. I think I have shown you incomplete endothelialization is still an issue these days, even with more improved second-generation drug-eluting stents, and even more so, I believe, and I don't want to even discuss about bioresorbable scaffolds, but you can imagine that healing plays a very important role here as well. To my knowledge, the combo stent is the only stent with an active healing profile which captures endothelial progenitor cells and in this regard fosters endothelial coverage. And the combo stent uniquely combines early strut coverage with rapid endothelial maturation, which is a prerequisite to decrease stent thrombosis and late progression of atherosclerosis within the stented artery. And with that, I would like to thank you very much for your attention. Buenas tardes a todos. Gracias al comité organizador por la invitación, a Bot por haberme seleccionado para hablar de este tema y a vosotros por asistir. La verdad que en los últimos años hemos evidenciado una cosa, y es que al menos con la única terapia que tenemos para tratar percutáneamente o de forma transcateter la insuficiencia mitral, hemos observado un crecimiento exponencial que probablemente va a seguir aumentando en los próximos años. En todo este tiempo, la verdad es que hemos experimentado pocos avances técnicos, digamos, en el único dispositivo que tenemos, pero ahora parece que las cosas se están acelerando y vamos a ver algunos cambios. Y no solo nos hemos dado cuenta que tenemos que tratar la válvula mitral, que estaba claramente infratratada, sino nos hemos dado cuenta también que MitraClip no es perfecto, no podemos tratar todas las anatomías, hay unas anatomías ideales, pero hay otras que todavía son subóptimas, necesitamos más tratamientos. Y hemos también evidenciado que existe una válvula que está hasta ahora un poco olvidada desde el punto de vista del intervencionismo, que es la válvula tricúspide, que cada vez está cobrando más atención. Desde el punto de vista de la evolución de los dispositivos que tenemos actualmente, una realidad ya es el MitraClip NT. Hoy habéis visto cómo se ha hecho un caso y ahora veremos realmente un poco qué es lo que lo diferencia de la versión previa. Tendremos mejoras tanto en el delivery system como en el propio catéter para ser más precisos y que el dispositivo sea más friendly y que probablemente pueda ser utilizado por un solo operador. Tenemos que decir que con MitraClip, aunque no es algo que se hubiera hecho previamente en la técnica quirúrgica, estamos viendo cómo se pueden tratar válvulas tricúspides con resultados razonables. Y otro punto de innovación es que a veces es un poco difícil tomar la decisión cuándo continuar o cuándo parar con un caso de MitraClip, pero el combinar con medidas invasivas de presión en la aurícula izquierda y la presión pulmonar probablemente nos pueda ayudar a determinar en determinados casos cuándo es el mejor momento para considerar que un caso tiene un buen resultado, y también se está avanzando en eso. De tal forma
que además de las mejoras en el MitraClip y expandirnos en la válvula tricúspide, necesitamos un complemento para el MitraClip, que en este caso para la compañía pues son 2 válvulas transcatéter Tendyne, que probablemente es una de las válvulas que más implantes en humanos tiene, y una que todavía está empezando que se llama SIFIA. En cuanto al MitraClip NT, una de sus principales diferencias es que ha ganado mucho en la capacidad de maniobrar. Como podéis observar ahí a la izquierda, nosotros cuando girábamos el antiguo MitraClip se producía un desplazamiento muy importante hacia anterior, que eso ya no se observa con el MitraClip NT, es mucho más preciso, tiene menos tensión el dispositivo, se nos desvía menos y además tenemos lo que vimos previamente, ese descenso de las grippers casi completo a 120 grados, que lo que nos permite hacer graspings más efectivos, meter más cantidad de tejido y obtener mejores resultados con un solo clip. Estas mejoras lo que buscan es expandirnos, como os comentaba previamente, hacia anatomías cada vez de pacientes de menor riesgo, incluso en estadios iniciales de la afectación valvular, porque el procedimiento se convierte en muy seguro y efectivo, e incluso expandir a la válvula tricúspide. En la válvula tricúspide uno de los problemas que tenemos es que nosotros estamos acostumbrados a hacer los procedimientos mitrales por acceso femoral, y la manera de modificar el dispositivo y poder avanzarlo y deflectarlo hacia la válvula tricúspide es un poco distinta. Se ha descrito una maniobra, que es la maniobra de Muich modificada, modificando la entrada del clip y haciendo algunos giros que nos permiten bajar, y eso es probablemente lo que haremos en el futuro. Y la mayoría de los clips, como podéis ver en esta pequeña serie del grupo alemán de Múnich, los intentaremos implantar anteroseptales, que es probablemente donde consigamos una mayor reducción. En algunos de los casos también posteroseptales se pueden implantar, aunque probablemente el steering es un poco más difícil. En esta pequeña serie de 18 pacientes, en todos se redujo al menos un grado la insuficiencia tricúspide, que eso a veces puede hacer un cambio muy importante para el paciente sin grandes eventos adversos. Y en cuanto al paso del repair al recambio valvular, lógicamente, la reparación mitral tiene unas ventajas que las queremos conservar, pero no vale para todos los pacientes. Tenemos que tener también un armamentario extendido para poder tratar anatomías que MitraClip en estos momentos no nos permite. Desde este punto, Abbott ha apostado por 2 válvulas en este momento, una que es la Tendyne, que veis ahí, que en este momento únicamente se implanta por la vía transapical, y una que pensada para ser implantada por vía transeptal, que se llama SIFIA, y ahora veremos unos ejemplos. Lógicamente, como hoy comentó el doctor Rodés, pues el implante de válvulas transcatéter en posición mitral todavía es algo que no es en el presente, sino que será probablemente en el futuro, porque todavía hay que resolver toda una cantidad de preguntas que no sabemos exactamente cómo hacer. Es por eso que hay tantos dispositivos, 33 en estos momentos en investigación y más que vendrán, porque todavía no existe el dispositivo ideal. Tendyne es una válvula que se compone de una stent exterior que tiene forma de D para adaptarse a la forma de D del anillo mitral, e interiormente tiene un stent redondeado donde se aloja la válvula que es de 3 velos, que es la que va a funcionar en la posición mitral. Existen distintos tamaños para adaptarse perfectamente y sellar completamente el orificio mitral, y esta es la única válvula que en su manera de anclaje se hace a través de lo que se llama un apical pad, que eso permite dar estabilidad a la válvula y permite incluso hacer en algunos casos algo de remodelado ventricular, porque funcionaría como un tercer músculo papilar. Este es un pequeño vídeo en el que se documenta cómo sería el implante. Una vez que estamos en la zona auricular, expandimos la falda auricular. En ese momento la podemos girar y orientar para que quede perfectamente colocada la forma de D con respecto al anillo nativo. En todo momento se puede recapturar si consideramos que no es la posición adecuada, y en el momento que ecográficamente y fluoroscópicamente consideramos que la válvula está bien implantada, lo que hacemos es liberarla y finalmente queda anclada con, como vamos a ver ahora, el apical pad, que es lo que le da fijación a la válvula. Este es un caso en ejemplo, como podéis ver a la izquierda, una insuficiencia mitral muy severa, y el resultado tras el implante de la válvula Tendyne, mientras el corazón va latiendo, como se observa la abolición completa de la regurgitación mitral. Un caso en vivo ya, una insuficiencia mitral muy severa, de tipo funcional,
podéis observar tras el implante la correcta posición de la válvula en la parte superior y en la parte inferior pues que no existe regurgitación ni intra ni paravalvular, lo que es un muy buen resultado. Esta sería una imagen de ecografía 3D en visión en phase de cómo se ve la parte atrial de la válvula. Veis la parte central que es redonda porque así esto es mejor para la dinámica de la válvula. Y en cuanto a los datos de esta válvula en el mundo real, en implantes en humanos, pues se ha comunicado el implante en 30 pacientes y probablemente sea una de las válvulas transcatéter que menos eventos adversos ha presentado. De todos ellos únicamente solo ha habido un muerto que además ha sido por causas no cardíacas y los eventos en el seguimiento que tenemos son pues, de lo más esperanzadores para esta válvula. Como podéis observar, la abolición de la regurgitación mitral es prácticamente completa en todos los pacientes y existe una mejoría sintomática muy importante. Y el otro complemento que tenemos, la otra válvula, es la válvula SIFIA, que está pensada para un abordaje transeptal. Como podéis ver, tiene un perfil muy bajo para poder hacerse por vía transeptal y realmente lo que va a anclar la válvula en el anillo es pues el central core que tiene, que nos lo va a anclar en el aparato valvular. Podéis observar en esta diapositiva cómo es la válvula antes de implantarse, en este caso es un modelo experimental, y una vez implantada podéis observar aquí que el perfil de la válvula es muy corto, por esto disminuirá probablemente la interacción con el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es uno de los riesgos de estas válvulas, y luego pues, a 90 días presenta una endotelización muy buena. Repetir que el método de anclaje es este core central que permite el anclaje en el aparato valvular y con un perfil muy corto. En conclusión, la reparación mitral y tricúspide es un campo que va a experimentar un avance muy importante en los próximos años. El MitraClip NT ha sido un avance muy importante para nosotros y probablemente mejore la curva de aprendizaje y el tratamiento de los pacientes. Dada la experiencia que tenemos con MitraClip, sobre todo la gente que lo usamos, querremos atrevernos a utilizarlo en la tricúspide porque nos parece que hemos aprendido la técnica y puede dar solución a un problema que hoy en día no tiene fácil solución, y las válvulas transcatéter probablemente ayudarán a completar el portfolio de tratamiento de la válvula mitral y probablemente la tricúspide en el futuro y con resultados prometedores. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias a Boston Scientific por confiar en mí para la presentación. Y bueno, yo creo que hoy se ha visto y hemos visto dos casos, yo creo que realmente bonitos y interesantes. Y yo creo que el estar posicionado, el cierre de la orejuela es una técnica que va a crecer. Ténganlo por seguro, está creciendo, ya lo estamos viendo en los últimos 2 años. Va a crecer más y yo creo que es importante que estemos posicionados en esta técnica. Al fin y al cabo, pues probablemente el tratamiento de un problema sistémico como es la fibrilación auricular, la anticoagulación, la fibrilación auricular no sea el objetivo del cierre percutáneo, pero sí en aquellos pacientes donde tenemos contraindicación absoluta, que son muchos enfermos en los que no podemos usar la anticoagulación, que al fin y al cabo tiene que ser nuestra primera elección. Por tanto, de manera rápida les voy a intentar justificar la técnica, que al fin y al cabo para ustedes probablemente no haya que justificarla. Yo creo que la justificación la tenemos que buscar fundamentalmente a los compañeros de neurología, de digestivo, incluso los cardiólogos clínicos, hablarles rápidamente de un metaanálisis reciente y datos del registro Evolution que yo creo que son trascendentes. Y bueno, ¿por qué debemos cerrar orejuelas? Pues bueno, en primer lugar, yo creo que porque se está anticoagulando en primer lugar a muy poco paciente. O sea, que ahora mismo sabemos que la fibrilación auricular, en torno al 95% por lo menos de los pacientes tienen indicación de fibrilación auricular y la anticoagulación pues disminuye en función del tipo de paciente. Y sabemos que los pacientes de más riesgo isquémico son los pacientes al final que menos anticoagulación se está usando. Esto no lo vamos a solucionar cerrando orejuelas, lo tenemos que solucionar aumentando la anticoagulación, pero hay que saber que muchos enfermos no son anticoagulados. En segundo lugar, porque los nuevos anticoagulantes, que es la gran estrategia, yo creo que el gran cambio que hemos tenido en los últimos años, pues siguen sangrando. No nos han solucionado, han mejorado mucho la calidad del paciente, fundamentalmente su calidad de vida, las hemorragias intracraneales, lo cual yo creo que es un dato muy trascendente, pero a la hora de hablar de sangrados mayores son muy similares a los del Synthron. Y les hablo de datos de los ensayos pivotales de los grandes ENACOS que tenemos ahora. Los sangrados en el Relay son similares con dabigatran y warfarina, igual con el rivaroxaban en el Rocket, igual en la pisaban en el Aristotle. Y lo que hay que saber también, esta mañana se ha incidido en ello, que cuanto más tiempo está el paciente anticoagulado, más riesgo va a tener de presentar sangrados mayores.
Cuantos pacientes anticoagulados durante muchos años son pacientes con un porcentaje no despreciable de riesgo de hemorragias mayores. Y la tercera causa yo creo que es la discontinuación. La discontinuación se ha querido reducir con los nuevos anticoagulantes por ser más cómodos, más adaptables al paciente, pero sigue habiendo mucha discontinuación en la anticoagulación. Y en datos les voy a presentar de ensayos clínicos la discontinuación con el dabigatran es idéntica a la warfarina, o con el rivaroxaban y el apixaban. Los pacientes que abandonan los nuevos anticoagulantes son idénticos a los que abandonan el Sintrom. Y esto aún encima aumenta también, varía con la edad. Los pacientes con más riesgo isquémico son los que más abandonan. Los pacientes más ancianos son los que más abandonan la anticoagulación con anticoagulantes directos o con warfarina. Por tanto, yo creo que la técnica está posicionada, la técnica está creciendo, la técnica va a crecer mucho más, porque al fin y al cabo ya tenemos información de ensayos clínicos. Les presento este metaanálisis publicado el año pasado del Prevail y del Protect, donde pues, bueno, se sabe que al fin y al cabo es la técnica similar en eficacia a la anticoagulación con warfarina en este caso, pero reducimos de una manera muy importante las hemorragias intracraneales. Al fin y al cabo, si quitamos la causa de la hemorragia intracraneal, quitamos la anticoagulación, vamos a reducir rápidamente este ítem tan grave. Y bueno, ¿dónde está posicionado? Yo creo que es donde hay que posicionarlo. No lo tenemos que posicionar como algo enfrentado a la warfarina. Yo creo que si un paciente con fibrilación auricular se puede anticoagular con warfarina o con anticoagulantes de acción directa, pues habrá que anticoagularlo. Pero sí que en aquellos pacientes donde no tenemos esa opción es donde lo posicionan las guías con una indicación 2B, que no es ni más ni menos, no es que no tengamos evidencia, sino que lo que hay que hacer es leer lo que nos dicen. El cierre de orejuela debe considerarse en paciente con alto riesgo de ictus y contraindicación a la anticoagulación. Y en estos grupos de pacientes tenemos evidencias de que el cierre de la orejuela es positiva. Les presento los datos del estudio del registro Evolution. Es un registro europeo hecho en Alemania y en hospitales de Suiza, con 1.021 pacientes consecutivos con cierre con el dispositivo Wassmann. Se publicaron los datos del implante en el European Heart Journal este año y se han presentado ya los primeros datos del seguimiento, que a día de hoy es todavía corto, pero yo creo que empiezan a aportarnos información importante. Información importante porque es el grupo de pacientes que tratamos nosotros con cierre de orejuela. Estamos hablando de un 15% de hemorragias intracraneales previas, un 70% de pacientes con contraindicación a la anticoagulación, que al fin y al cabo son los pacientes que ustedes tienen en sus laboratorios cuando un compañero les indica un cierre de orejuela. Y fíjense la información que nos aporta a la hora de medir el chat. 4,5, mucho más alto obviamente que lo de los ensayos clínicos Protect y Prevail. Es el mismo chatbus que tendrán ustedes en sus pacientes que cierran orejuela y el mismo Hasbled, todos pacientes, la mayor parte de riesgo de sangrado moderado o alto. Por tanto, es una población absolutamente real donde hay que dar una solución porque la anticoagulación en estos casos no lo es. Datos muy importantes del implante. Ahora mismo con el dispositivo Wassmann ya estamos con resultados de implante exitoso en el 98,5%. Es decir, en el momento que nos planteamos el cierre de orejuela en un paciente, podemos cerrar la orejuela casi con toda seguridad en el momento que se ha valorado y se ha hecho un eco transesofágico correcto. Complicaciones derivadas del procedimiento, pues también han ido bajando claramente. Si comparamos los datos del Protect o del Prevail, ahora las complicaciones relacionadas con el procedimiento, casi todas ya solucionables, una inmensa mayoría, se han reducido de manera muy importante. Por tanto, las cosas las estamos haciendo mucho mejor que antes, cerramos las orejuelas con muchísima seguridad y con muchísima eficacia. Por tanto, si un paciente nos llega para cerrar orejuela con dispositivo Wassmann, en la mayor parte de los casos podremos ser resolutivos. Y datos yo creo que importantes que también nos aporta el registro Evolution son, bueno, pues datos que sí que sabíamos. El 2,8% de los pacientes pueden presentar algún tipo de trombo alrededor del dispositivo durante los 3 primeros meses, que son los meses previos a la endotelización. Y también, pues, al fin y al cabo, también nos aporta información sobre la solución de este tipo de pequeños trombos que aparecen en este 3% de pacientes con trombosis. Y la solución es que los primeros meses tenemos que hacer algo, no podemos cerrar la orejuela y olvidarnos. Y la doble antiagregación es absolutamente eficaz, o la anticoagulación durante los 3 primeros meses. Por tanto, si un enfermo nos viene por contraindicación a la anticoagulación, que son la mayor parte de los pacientes, pues debemos de antiagregarlo 3 meses al menos,
y después probablemente dejarlos en monoterapia. Nosotros un poco la estrategia que estamos usando en el Hospital General de Alicante es esta: el paciente que viene derivado por neurología, es un paciente que está siempre con ictus, antiagregamos 3 meses y a continuación dejamos con el antiagregante que el neurólogo decida. Los pacientes, en cambio, que nos llegan remitidos de digestivo, que es la otra gran fuente, no toleran la doble antiagregación, casi ninguno de ellos 3 meses, antiagregamos 1 mes hasta que llega la consulta del digestivo, que le suele quitar todo lo que le hemos indicado nosotros. Entonces, pues bueno, información también relevante del implante que debemos de conocer, que tenemos que ir a compresiones altas, compresiones en torno a un 20% del dispositivo Wassmann, y si hacemos las cosas así, comprimiéndolo con estos ratios que nos indican en Boston, pues vamos a ser muy eficaces, de tal manera que en la mayor parte de los casos vamos a poder cerrarlo con el dispositivo que queramos. Ya no vamos a tener que recurrir a un dispositivo y a otro y a otro. Si hacemos las cosas bien, mediciones correctas del eco, buscar compresiones adecuadas, en la mayor parte usaremos el dispositivo electivo, con un porcentaje en enzima del X para dispositivo realmente bajo, por debajo del 2%. Y datos que se han presentado también en el TCT, pues un registro, ya para terminar, exigido por la FDA en el momento que aprobó el dispositivo Wassmann para cierre de orejuela en Estados Unidos, y son absolutamente superponibles a los datos del registro Evolution europeo. Fíjense en la mortalidad. Muchas veces nos dicen, es que para prevenir algo pones en riesgo la vida del paciente. Estamos con mortalidades por debajo del 1 por 1000. Todos nosotros que estamos haciendo angioplastias, me gustaría saber quién tiene una mortalidad en la angioplastia del 1 por 1000. Ya la quisiéramos todos, ¿verdad? Por tanto, es una técnica que ahora mismo, con la proctorización que se tiene, con los training que se tienen, yo creo que somos eficaces y hacemos las cosas, yo creo que de una manera realmente bien, y podemos solucionar problemas importantes. Concluyo, la anticoagulación es la elección en todo paciente con fibrilación auricular, es muy efectiva, pero tenemos que tener en cuenta que es difícil, no siempre es factible. Hay un porcentaje no despreciable de abandonos, hay pacientes con hemorragias graves y con contraindicaciones absolutas a la anticoagulación, y bueno, los anticoagulantes nuevos nos aportan mucha mejora, pero ojo, no disminuyen los sangrados mayores, y tampoco son demasiado bien tolerados, fundamentalmente la gente mayor, que siempre es el paciente más problemático. El cierre percutáneo de la orejuela con Wassmann es factible, yo creo que es seguro, equivalente a la anticoagulación, según ensayos clínicos, y yo creo que es una opción que tenemos que tener presente siempre en pacientes con contraindicación a la anticoagulación y alto riesgo de ictus. Es una técnica en la que yo creo que vamos a solucionar problemas muy importantes de pacientes muy concretos, y les vamos a dar una solución real a un problema que, si no, no tiene solución probablemente, como es el disminuir el riesgo de ictus. Por otro lado, yo creo que es una técnica apasionante, una técnica muy bonita, y yo creo que, como tercera razón para el que no cierre orejuelas, para animarle, que si no lo hacen ustedes, habrá quien lo haga por ustedes, porque es una técnica que les doy, estoy seguro que va a aumentar de forma exponencial en los próximos años. Muchas gracias por su atención.